El nuevo grupo de K-pop debutó con su single Meow y su video oficial. El grupo, formado por 5 idols, buscan convertirse en una fuerza líder de la quinta generación del K-pop. El 6 de septiembre, el esperado grupo de chicas debutó oficialmente con su primer single, el primer grupo de K-pop que presenta The Black Label. Su debut fue guiado por Teddy, CEO de Black Label y el famoso productor de grandes grupos de K-pop de talla mundial como Big Bang, Blackpink y 21. El grupo ha recibido el apoyo de sus mayores y compañeros de sello como Rosé y Somi. Las integrantes compartirían que la vocalista principal de Blackpink le ofreció un consejo inestimable, haciendo hincapié en la importancia de amar profundamente la música cuando se da el momento y el entorno adecuado. Otra compañera expresó su gratitud a Somi, que no solo fue su mentora, sino que también desempeñó un papel activo ayudando al grupo. Cabe decir que las críticas respecto al grupo por supuesto que están a la orden del día, ya que si vas a la sección de comentarios del videoclip podrás encontrarte con bastantes personas decepcionadas con el ritmo y la letra de la canción. En otras plataformas como Reddit hablan sobre Teddy, asegurando que se niegan a creer que es el mismo hombre que dio tantos temas tan importantes dentro del K-pop con 21 y Blackpink. Se le acusa de que su intento fallido con Baby Monster no sirvió de nada, ya que sigue manejando la misma fórmula anticuada de los beats y los vocales. Aseguran que tuvo todo para hacer un boom en el K-pop, años para debutar este grupo y que no lo consiguió. Algunos mencionan que hicieron un Better Up aún peor. Aunque bueno, Teddy solo participó en la letra y no estuvo involucrado en la producción. Sí parece decepcionar a muchos por la gran calidad que nos ha ofrecido y parece ir decayendo para muchos. Escuché primero la canción y después vi el video y debo decir, sin la menor intención de ofender a nadie, es que parece más de lo mismo. Obviamente que los visuales, el gran carisma y el talento están súper presentes, pero no parece ser más que alguna canción de relleno de algún álbum de K-pop. Pero también entiendo que es el debut, no todos tienen la dicha de impactar a la primera, y menos que ahora en el K-pop la lucha entre tantos y tantos grupos está presente, resaltar cada vez parece muchísimo más difícil. Para muchos pareciera que Teddy sin YG no está dando resultados favorables, pero crucificarlo tampoco es para tanto. Y debo decirles que muchos están temerosos por Rosé, ya que como sabemos firmó con Teddy, y lamentablemente los idols firmados con él no han tenido gran cosa o gran impacto. Así que esperemos que todo sea diferente, porque Rosé en solitario tiene un potencial enorme y no creo que Teddy la desaproveche, además que ambos hacen una mancuerna increíble. Pero creo que si eres fanático o fanática de K-pop y amas descubrir nuevos grupos, deberías de darte una oportunidad de escucharlas y ver el video. Los gustos de todas las personas son diferentes y eso es lo que nos hace únicos. Esperaré su próximo sencillo para ver qué tal. ¿Y tú ya las escuchaste? Déjame saber en los comentarios, recuerda ser respetuoso. A través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, la agencia de NCT dio a conocer que Tae había sido echado de la banda. Esto debido a que está siendo acusado penalmente de abuso sexual de una fan. Un asunto muy serio, describe el comunicado. De acuerdo con la agencia, seguirán informando del progreso de la investigación misma en la que el cantante y los demás miembros del grupo participan fielmente. Las declaraciones de la compañía obtuvieron millones de vistas en menos de 3 horas. Sin embargo, no se dieron más aclaraciones. Fueron distintos medios locales los que informaron que la denuncia en contra del idol se recibió en junio de 2024 y fue puesta por una mujer adulta. Sin embargo, algunos rumores señalan que el abuso se daría durante el descanso de él con la banda tras su accidente en una motocicleta. Por su parte, el miembro de la banda NCT de K-pop no ha dado ninguna declaración del tema. Luego de que el caso se hiciera del conocimiento público, todos los integrantes dejarían de seguir en Instagram al cantante, y aunque ningún otro miembro de la banda de K-pop fue mencionado en la denuncia en contra de Tae, esto afectaría sus calendarios. Y ese es un poco del contexto, ya que este video, más allá de informarte sobre este tema que tiene ya días y que probablemente alguien más aquí ya hizo un video, es para hacer conciencia un poco con los fanáticos de K-pop, ya que a raíz de este caso me he encontrado en diferentes redes sociales personas no solo que siguen apoyando a este chico, sino que meten las manos al fuego por sus idols diciendo: mi grupo no haría eso. Sé completamente el vínculo que uno puede llegar a generar
en este caso con su idol o grupo favorito. Obviamente que tienes sentimientos reales hacia ellos aunque no los conozcas, ya que muchas veces sus palabras y su música te reaniman o te sacan de un bache en la vida. Pero también es cierto que tenemos que ser muy realistas. En el mundo del entretenimiento y música en Corea han habido casos terribles como este en donde los idols mantienen un oscuro secreto de abusos, drogas y más. Y sé que probablemente el mundo del entretenimiento en general está lleno de estas personas, pero como estamos hablando de K-pop, me estoy centrando en Corea. Volviendo al tema de la conexión que creas con tu idol, usar argumentos como antes de ser mujer soy ARMY o cualquier fandom al que pertenezcas, te debo recordar que tú no conoces a tus idols. Porque sí, por más que parezcan dulces y tiernos, jamás sabrás la verdad. Porque si somos lo más realistas posibles, nuestros idols son prefabricados. Así es. Por más feo que pueda escucharse, ya que les enseñan cómo actuar, cómo verse, cómo sonreír, cómo responder, etc, etc. Prácticamente las empresas los manipulan a gusto para crear la imagen perfecta para que tú estés maravillados con ellos. Además que la sociedad tan machista de Corea también es un factor detonante en este tipo de cosas. Aunque no hay estadísticas específicas sobre feminicidios en Corea, hay mucha violencia de género. Las mujeres en Corea del Sur sufren altos niveles de violencia de género tanto dentro como fuera del internet. La violencia de género se manifiesta en el país a través de salarios bajos, poca representación, violaciones, acoso, despojo y micromachismos. Las mujeres en Corea del Sur ganan de media casi un tercio menos que los hombres. Las mujeres ocupan menos del 20% de los escaños del parlamento. La desigualdad profesional en Corea del Sur es alta en comparación con otros países desarrollados. En Corea del Sur existe un movimiento llamado 4B cuyo nombre proviene de las 4 negativas que sus integrantes adoptan. No al matrimonio, no al parto, no a las citas, no al sexo con hombres. Entonces, en una lucha constante de un país tan machista, ¿qué te hace pensar que tu idol varón es diferente? O peor aún, que pones primero a alguien que ni conoces ni te conoce en lugar de empatizar con una mujer. Y aclaro, no estoy diciendo que todos los idols sean así, pero tampoco está bien que dudes o te burles de mujeres que están pasando por un proceso tan doloroso y tu único argumento sea que no eres fan de verdad porque no puedes dudar de tus idols. Si así se ponen con una persona que no conocen, no me quiero imaginar que alguien señala a tu padre, a tu hermano, a tu abuelo, menos creerás en las víctimas. Seamos más empáticos, hasta cierto punto más desconfiados. Nunca duden de una víctima porque son demasiado valientes a salir a alzar la voz. Dejen de endiosarse con gente que no conocen, sean más pensantes. Un abrazo a todas esas mujeres que están en un proceso tan terrible, ya sea una denuncia o están tratando de alzar la voz. La justicia existe, alcen la voz y sin más, bye.